Ahora, la conversación. Entrevistamos a Vicente Massot, que está fuera de Buenos Aires, supongo que en Bahía Blanca. Vicente, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Emilio? Bien, bueno, esto es una conversación porque en parte quiero que hagamos juntos cómo ves y cuál ha sido tu expectativa, si te parás 30 años atrás, qué esperabas de esta nueva etapa democrática y a dónde hemos llegado, ¿no? Una suerte de balance que uno se impone. El mío es negativo, estoy decepcionado de lo que hemos hecho, no sé cuál es el tuyo. Mira, expectativas había muchas. Tal vez demasiadas, ¿no? Te digo que quizás han sido demasiadas, pero nadie puede jugar las escondidas con la realidad. Y más allá del dato institucional en términos de que la democracia llegó para quedarse y que nunca más va a haber un golpe militar, en todo caso eso haya que celebrarlo. Todo lo demás creo que ha estado muy por debajo de las expectativas que se habían forjado los argentinos. Y la verdad es que a 30 años de 1983, la seguridad en la Argentina es mucho peor, la justicia es mucho más corrupta, las pruebas PISA de educación me relevan de cualquier comentario respecto de lo que pasa en los colegios secundarios e incluso en las universidades, más allá de las PISA, que no las alcanza. Y de la salud ni hablar. Es decir, aquí ha habido, en términos muy importantes, en toda una serie de dimensiones humanas que no tienen nada que ver con la ideología, ni con los militares, ni con los civiles, ni con la democracia. Es decir, ¿qué tanto hemos sido capaces los argentinos de reconstruir el Estado, de dar servicios, de asumir los desafíos que nos presenta el mundo, de insertarnos en el comercio mundial? Bueno, vos agarrás esas Parece que en eso estamos muy en deuda, inclusive yo te agregaría un dato que es económico, si se quiere, o social, que es el nivel de pobreza de la Argentina en 1983 era entre el 3 y el 5%, depende cómo tomas. Hoy estamos casi 4 o 5 veces más, ¿no? Exacto. Es decir, aquí, saliendo de las discusiones ideológicas, si vos te topás con los indicadores sociales, educativos y económicos, la verdad es que hemos hecho un desastre. Y desde ese lugar, vuelvo a lo primero, jugar las escondidas con la realidad y el tachín 30 años me parece bárbaro en la medida en que queremos engañarnos. Si no nos queremos engañar, lo que hay que decir es, y todavía no hablé de las instituciones, Emilio, porque institucionalmente la Argentina es una calamidad. Este es un país que verdaderamente no tiene instituciones. No, y ahí yo me había notado, mira, mientras vos hablabas, la primera palabra era respeto a la ley, que lo cual tiene que ver con las instituciones y las reglas de juego, claro. Pero si uno toma 1984 para irnos a lo que van a ser 30 años el año que viene, solo una o dos provincias tenían reelección eterna de los gobernadores. Hoy casi todas, salvo claro. Santa Fe y Mendoza. Por supuesto. Eso es un gran retroceso, sin ninguna duda, ¿no? Sin duda ninguna. Fíjate la situación de las provincias, vasallas del gobierno nacional, pero no de vasallas del kirchnerismo, del gobierno central, se llame Kirchner, Menem, Alfonsín, sea. Tampoco en eso hemos avanzado demasiado. Es decir, ha habido una serie, yo creo que desafíos que la Argentina tomó alegremente y los enfrentó con la típica posición argentina, con discursos, con base en lo ideológico, cuando no tiene nada que ver con lo ideológico. Bueno, estamos en una situación, yo te diría, no es calamitosa, pero muy lejos de las expectativas, de las esperanzas que nos habíamos forjado, y que la verdad, en función de la riqueza argentina, podíamos aspirar a tener. Lo que pasa, Emilio, es que la Argentina es un país rico, pero somos los argentinos. Bueno, el que habla, le recuerdo a la audiencia, es Vicente Massot, un analista político excepcional. El doctor Massot junto a Monteverde tienen un informe económico-político que en todos los círculos de poder y en la City es leído
cada miércoles con muchísima atención. Vicente, te saco un poco de este balance de estos años y vamos a tu último análisis político, ¿no? Y vos recién tocabas el tema del federalismo que no existe y la patética situación de las provincias. Me parece que esta crisis de las policías no hace más que poner en evidencia el fin de un modelo, ¿no? Lo que está en crisis es el modelo económico kirchnerista. Por supuesto, que lució bien a partir de que se encuentra con al menos dos fenómenos que exceden su voluntad, pero que le hubiesen calzado bien a cualquier gobierno en el 2003. Por un lado, la infraestructura que deja Menem. Cualquiera sea las cosas que se digan de Menem, lo cierto es que la infraestructura que encuentra Kirchner es obra de los 90. Una. Dos. En materia de energía, de comunicaciones, de transporte. Por supuesto. Lo segundo es el viento mundial. Con soja a 400 o a 500, hasta Haití creció. Así que no vengamos a pensar que la Argentina creció en un mundo que no crecía. No. Te diría que fue uno de los que menos crecimos. Así todo, la Argentina creció de una manera como nunca antes había crecido. ¿A favor de qué? De una soja transformada por la presidenta en un yuyito, y que además al sector que la produce, que es el único sector competitivo a nivel mundial que tiene la Argentina en gran escala, todavía se lo define como la oligarquía terrateniente. Entonces, pero de todas maneras encuentran esas dos fenómenos ventajas. A favor de eso, construyen un modelo a contramano de la realidad y a contramano, yo te diría, de la ciencia económica más elemental. Bueno, los resultados están 10 años después, Miguel. Fíjate en qué situación está la Argentina después de haber entrado, creo que solamente el sector, digamos, los commodities agropecuarios le dejaron al Estado en impuestos 119.000 millones de dólares en 10 años, en 11 años que llevamos. ¿Me querés decir dónde están? Esa es la pregunta que se hacen muchos argentinos hoy. Y una de las cosas que más me han sorprendido en los últimos tiempos es lo poco que duró la primavera de Capitanich. No sé cómo lo ves. La sensación de que, bueno, que había alguien que iba a gestionar de un modo más eficiente y mejor. Sí, yo creo que una vez más los círculos más intelectualizados, parte del establishment, muchos analistas, como quieren creer en las cosas, y la verdad es que lo que mejora con los deseos de un ser humano es que las cosas vayan bien, que funcionen, que el funcionario nuevo tiene una suerte de cheque en blanco. Algo así pasó en el 2007 cuando fue electa Cristina Fernández, ¿vos te acordás? Sí, totalmente. La promesa era más institucionalidad, que ahora la corrupción iba a descender, que no íbamos a usar la emergencia económica ni los decretos de necesidad de urgencia. Todo eso lo inventaron algunos personajes, algunos vivos y otros, yo diría, bien pensantes, que después no hicieron el mea culpa correspondiente, porque Cristina Fernández, que yo sepa, hizo todo lo contrario a lo que suponían. Bueno, 4 años después de eso, o 5, o 6, que han pasado 6 años, 2013, de Capitanich se forjaron una ilusión, que la verdad es que no se compadecía bien con la realidad. Bueno, aquí está el señor Capitanich, que además cometió, a mi juicio, la torpeza de creerse que tenía poder. Y la situación, cómo maneja Córdoba el gobierno nacional, es, yo te diría, una radiografía de la crisis argentina. Vos fijate el costo que ha tenido el hecho de que la mezquindad, la ambición, el resentimiento, y yo te diría la perversidad política de la Presidenta de la Nación y del señor Capitanich respecto de De la Sota. Lo que, más allá que De la Sota haya actuado tarde y mal, y no me cabe duda que actuó tarde y mal, le correspondía al gobierno nacional, dándose cuenta que eso se había salido de madre, enviar de manera unilateral a las fuerzas federales. Claro, y después decir de la Sota todo lo que pensaban, pero de esta manera, como bien decís vos en tu análisis, el tiro le salió por la culata al gobierno nacional, ¿no? Bueno, ahora, ¿por qué no lo hicieron, Emilio? Para hacerle ver a De la Sota que su independencia y su posición opuesta o contraria a la Casa Rosada
le pagaba mal. Le quisieron hacer morder el freno, ahora a costa de lo que sucedió en Córdoba y del efecto contagio que eso generó a nivel país. Son aprendices de brujo y jugaron con fuego y se quemaron. Ahora fíjate el costo que tuvimos. Sí, el costo en vidas humanas, el costo que tiene esto en la imagen de la Argentina y el costo que tiene para la economía y para la situación en general. Hay un esfuerzo del gobierno y sobre todo de Cristina Fernández y del kirchnerismo duro, por tratar de demostrar que no son un pacto rengo, y a medida que pasan los meses, más rengo se ponen, ¿no? Sin duda, y todavía nos falta hablar, yo no soy el más capacitado para eso, porque no soy un economista, del drenaje de divisas, inflación, de la distorsión de precios relativos, de cuántas cosas más, Emilio, que se conjugan en un panorama en donde lo que vamos a tener ahora, porque no hay que ser muy inteligente para darse cuenta cuál es la conclusión, no solamente ya de policías. Córdoba lo que puso en el tapete es, si vos con métodos potentes y casi extorsivos dejás inerme una ciudad y pedís un aumento salarial, más allá de que estuviesen muy bajos esos sueldos, porque no toda la culpa la tuvo la policía, y además se sientan a hablar con vos y te dan ese aumento, eso generó un alto contagio de todas las policías. Ahora, como a todas las policías le han dado aumentos salariales... Ahora vienen los médicos, los maestros, claro, los municipales... Los docentes, todo va a venir. Y a eso se le agregan privados, porque ¿quién se cree que la inflación es del 20%, el 25%? ¿Sí? Frente a todo este desbarajuste, lo único que puede pensar Kapitanich Kicillof es en un nuevo acuerdo de precios y salarios que ya nació muerto, ya voló por el aire con esto. Entonces, lo que creo es que vamos a tener un verano caliente, un 2014 muy difícil, y insisto en una cosa, así como hubiese sido un despropósito incluir la variable que si termina o no termina Cristina Fernández antes del resultado electoral de octubre y de lo que está pasando, hoy es una obligación en cualquier análisis ponderar, no exagerar, pero ponderar la variable de que no termine. Sí, inclusive había algún analista y político que era muy optimista en el sentido que, bueno, que si ahora entrábamos en el verano, la gente tiene su cabeza en otras cosas. Sin embargo, yo coincido con vos, creo que el verano va a ser caliente y lleno de episodios políticos de trascendencia. Después viene el Mundial de Brasil y, bueno, confiaban en una suerte, pero me parecería, no sé cómo lo ves vos, que las urgencias de la crisis van con otro calendario, ¿no? Sí, yo no sé quién lo dijo, no me importa, pero creo que se confundió. Creyó estar en Alicia en el País de las Maravillas ese señor. Claro. A veces parece que como hay mucho dinero y mucha, como si las cosas no tuvieran consecuencias. Por supuesto que casi todos estos pedidos de aumento que nos veníamos planteando, de docentes, de maestros, de médicos, los van a resolver con emisión, pero después de un par de meses esa emisión tiene sus consecuencias, ¿no? Obviamente. Y en este marco inflacionario ni te cuento las consecuencias que puede tener. Vicente, me quedó preguntarte y agradeciéndote tu tiempo y por supuesto aprovecho para además desearte felices fiestas y feliz año y seguiremos molestándote a lo largo del 2014. ¿Por qué debería hacer la oposición? Porque en estas situaciones es siempre como difícil, ¿no? Porque si uno reprocha o aparece criticando algo, te acusan de estar favoreciendo la subordinación de los policías y que sos golpista de alguna manera, ¿no? O desestabilizador es la palabra que usan. ¿Qué lugar debería buscar la oposición en estas circunstancias? ¿O cuál debería ser su trabajo y su objetivo? Mira, cada isla opositora, porque me parece que hay islas opositoras y no oposición, tendrá su libreto. Yo creo que no decir las cosas, Emilio, por temor a que te acusen de desestabilizador o de golpista, es peor. Es no entender que el gobierno, siempre que ha tenido un problema, ha encontrado en la idea de la conspiración una forma de explicar lo inexplicable. Una vez más, frente a los hechos que son de público conocimiento y que no necesitamos repasarlos, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? Ha encontrado que un intendente o un concejal que lo representa Massa sería poco menos el culpable de lo que sucedió en Buenos Aires. La procuradora Gis Carbó
ha creado un cuerpo especial para analizar si hubo un intento desestabilizador. La verdad es que el gobierno siempre va a aplicar esas categorías. Ajá. Yo creo que las islas opositores tienen que decir lo que está sucediendo y no engañar a la gente. Yo no digo que los estén engañando. Lo que digo es, me parece que no nos podemos quedar con nada en el bolsillo. Hay que explicar cuál es la situación con crudeza, no para ponerle un palo en la rueda del gobierno, sino para decir que este es un gobierno de irresponsables y que el gobierno así va a terminar mal. Entonces, me parece que callarse por temor al escándalo o temor al que dirán no sirve. Creo que cada vez más yo creo que los distintos referentes de esas islas opositoras, los principales candidatos que ya surgen y demás, primero, le han perdido el miedo al gobierno. Segundo, cada vez hablan de manera más clara. Tercero, me parece que se dieron cuenta de que esto paga bien, porque en definitiva, en términos electorales, los resultados están a la vista, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo diría que vamos por ese lado, y los opositores o los presidenciables, como quieras llamarle, cada vez van a tener que alzar más la voz y diferenciarse de manera mucho más clara respecto del gobierno, porque abrazarse y ese es el problema que yo, por ejemplo, le veo a Scioli, es decir, aquel que quede abrazado al kirchnerismo pierde. Vicente Massot, te agradezco muchísimo tu generosidad y tu tiempo, y bueno, y nuevamente te deseo felices fiestas y un fuerte abrazo. Igualmente para vos, Emilio, un fuerte abrazo.